Abrí el diario de mi nieta y leí: Hoy papá se queda con la herencia de la abuela. Mi mundo se desplomó en ese instante. 68 años de vida. Y fue una frase escrita con letra infantil la que me reveló la traición más dolorosa de mi existencia. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú por un segundo sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Mi nombre es Elvira Mendoza y vivo en una casita de adobe en el barrio de Coyoacán, Ciudad de México. Las paredes de mi hogar han sido testigos de toda una vida. Risas de mi nieta Lucía cuando era pequeña, las discusiones con mi hijo Ángel cuando era adolescente rebelde, y el silencio sepulcral que ahora me acompaña cada mañana al despertar. Era un martes por la tarde. El cielo capitalino se teñía de ese naranja polvoriento que solo conocen quienes han vivido aquí toda la vida. Yo estaba sentada en mi sillón favorito, el mismo donde mi difunto esposo Eduardo solía leerme fragmentos de Octavio Paz mientras yo tejía bufandas para el invierno. Mis piernas hinchadas descansaban sobre el banquito que él mismo fabricó con sus manos curtidas de carpintero. La casa estaba en completo silencio. No era el silencio cómodo de la tranquilidad, sino ese vacío que se siente cuando sabes que algo está mal, muy mal. Hacía semanas que mi hijo no venía a visitarme. Hacía meses que mi nieta evitaba mirarme a los ojos. Y hacía días que mi nuera Daniela había empezado a hacer comentarios extraños sobre mi avanzada edad y mi incapacidad para manejar responsabilidades. Fue entonces cuando lo vi. Un pequeño cuaderno azul, caído entre los cojines del sillón. La portada tenía letras apretadas escritas con marcador rosa. Diario de Lucía, privado. Mi corazón se aceleró. Lucía, mi nieta de 14 años, mi única alegría en estos tiempos grises. No lo abrí por curiosidad. Lo abrí por desesperación, por esa sensación terrible de estar perdiendo algo sin saber qué. Mis manos temblaron mientras pasaba la primera página. Y ahí estaba. La frase que cambiaría todo. Hoy papá se queda con la herencia de la abuela. Mamá dice que si no acepta, la internamos. Se me revolvió el estómago. Sentí arcadas. Era como si me hubieran escupido en plena cara. El aire se volvió espeso, irrespirable. Mis pulmones luchaban por encontrar oxígeno mientras las palabras danzaban frente a mis ojos como serpientes venenosas. ¿Internarme? ¿Mi propio hijo planeaba internarme? Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas arrugadas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de traición, de incredulidad. Después de todo lo que había sacrificado por él, después de todos los años que me desvivía por darle lo mejor, ¿así me pagaba? Recordé entonces una conversación que había tenido con Daniela apenas 2 días antes. Ella estaba sentada en mi cocina, revolviendo un café sin azúcar que siempre despreciaba, mientras yo preparaba sus enchiladas favoritas como cada vez que venía de visita. Doña Elvira, me había dicho con esa sonrisa falsa que siempre usaba conmigo, ¿no le parece ya un poco irresponsable tener tanto dinero sola, a su edad? Mi esposo se desvive por usted, y usted ni siquiera le ayuda a asegurar el futuro de sus nietos. Yo había dejado de revolver la salsa roja. Daniela, ese dinero lo heredé de mi prima Carmen. Ya decidí qué voy a hacer con él. ¿Un centro cultural? Había reído con desprecio. ¿En serio? ¿Para qué? ¿Para morirse entre libros y polvo? Mejor piénselo bien, porque si no coopera, vamos a tener que tomar medidas. Nadie quiere verla senil, pero eso se puede constatar legalmente. Yo solo había apretado los dientes, fingiendo que no había escuchado la amenaza velada en sus palabras. Ahora, sentada con el diario en mis manos, todo cobraba sentido. La frialdad de Ángel en las últimas visitas. Los comentarios de Daniela sobre mi deterioro mental. Las preguntas insistentes sobre mis cuentas bancarias. Todo había sido una actuación, una obra de teatro montada para quedarse con la herencia que mi prima Carmen me había dejado. El olor a chocolate caliente que siempre impregnaba mi cocina me trajo recuerdos de cuando Ángel era pequeño. Lo veía corriendo por estos mismos pasillos, gritando «Mami, mami», cada vez que se lastimaba. Recordé las noches en vela cuando tenía fiebre, las veces que vendí mis joyas para pagarle la universidad privada, los sacrificios que hice después, de que Eduardo murió para que él pudiera tener todo lo que yo nunca tuve. Y así me lo agradecía. Cerré el diario y lo apreté contra mi pecho. El peso de la traición era físico, real, como si llevara piedras en el estómago. La imagen de mi nieta escribiendo esas palabras, forzada por sus propios padres a conspirar contra mí, me partía el alma. Afuera, los vendedores ambulantes gritaban sus productos. ¡Camotes calientitos! Elotes con chile y limón.
La vida normal continuaba mientras la mía se desmoronaba por dentro. Me levanté lentamente del sillón. Cada movimiento un esfuerzo titánico. Mis rodillas protestaron, pero mi determinación era más fuerte que el dolor. Caminé hasta la ventana y miré hacia la calle empedrada donde crecí, donde me casé, donde crié a mi hijo, donde pensé que moriría en paz. Pero la paz, comprendí en ese momento, no se regala, se conquista. Y yo estaba a punto de comenzar la batalla más importante de mi vida. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta recordando cada sacrificio, cada momento en que puse a mi hijo por encima de todo, incluso de mi propia felicidad. Y mientras las horas pasaban en mi cama fría y solitaria, una pregunta me torturaba. ¿Cuándo dejé de ser su madre para convertirme en su banco personal? Todo comenzó cuando quedé viuda. Ángel tenía apenas 13 años, era un niño asustado, que lloraba por las noches llamando a su papá. Eduardo había muerto de un infarto fulminante mientras trabajaba en la carpintería del mercado de San Juan. Un día estaba ahí, enseñándole a Ángel a tallar madera, y al siguiente ya no estaba. Recuerdo, la noche después del funeral. Yo estaba en la cocina, contando las pocas monedas que teníamos. El dinero del seguro apenas alcanzaría para 3 meses de gastos. Ángel se apareció en pijama, con los ojos hinchados de tanto llorar. «Mami, ¿nos vamos a quedar sin casa?», me preguntó con esa voz temblorosa que partía corazones. Yo lo abracé fuerte y le mentí. «No, mi amor. Mami va a trabajar muy duro para que tengamos todo lo que necesitamos». Y cumplí esa promesa. Ay, Dios mío, ¿cómo la cumplí? Me levanté cada madrugada a las 5 durante 15 años. Trabajaba como maestra de primaria en una escuela pública de Iztapalapa, donde los niños llegaban sin desayunar y yo compartía mi torta con ellos. Por las tardes, limpiaba oficinas en el centro de la ciudad. Los fines de semana, lavaba ropa ajena hasta que las manos se me agrietaran como tierra seca. Vendí todo lo que tenía valor. Los aretes de perlas que Eduardo me regaló en nuestra luna de miel en Acapulco. El anillo de oro blanco que había sido de mi madre. Hasta el reloj de pulsera que me dieron cuando me gradué como maestra. Todo se fue convirtiendo en pesos para que Ángel pudiera estudiar en el Colegio Cristóbal Colón, esa escuela privada donde los hijos de familias acomodadas se burlaban de él por llegar en transporte público. «Es que los otros papás tienen carro», me decía Ángel cada tarde, cuando llegaba a casa con la cara larga. «No importa, mijo. Lo que importa es que tengas una buena educación», le respondía mientras servía frijoles refritos por 5ª vez en la semana, porque la carne estaba demasiado cara. Cuando cumplió 18 años, Ángel me anunció que quería estudiar economía, en una universidad privada. El costo era brutal. Casi todo mi sueldo de maestra se iría en colegiaturas. Pero cuando vi sus ojos brillar de ilusión, no pude decirle que no. «Está bien, hijo. Vamos a encontrar la manera». Y la encontré. Pedí prestado contra la casa que Eduardo y yo habíamos pagado con tanto esfuerzo. Conseguí trabajos extra. Hacía tareas domésticas para las familias ricas de Polanco los domingos. Vendía tamales caseros los viernes en la puerta de la fábrica textil. Mis manos se volvieron ásperas. Mis pies se hincharon de estar tanto tiempo parada. Pero Ángel tenía su universidad. Durante esos 4 años, yo prácticamente no existí. Mi vida giraba en torno a generar dinero para sus gastos. Libros carísimos, proyectos especiales, viajes de estudio que la universidad organizaba. Cada vez que Ángel me pedía algo, yo encontraba la manera de conseguirlo, aunque eso significara saltarme comidas o usar la misma ropa raída durante meses. Recuerdo especialmente una Navidad. Ángel estaba en 2º semestre y necesitaba una laptop nueva porque la que tenía era demasiado lenta para sus trabajos. Costaba 15,000 pesos, una fortuna para mí. Esa Nochebuena, mientras él dormía, me quedé despierta llorando porque no tenía dinero para comprarle ni un regalo pequeño. Al día siguiente, empeñé la cadena de oro que mi abuela me había heredado. Cuando Ángel desenvolvió la laptop, gritó de emoción y me abrazó. «Eres la mejor mamá del mundo», me dijo. En ese momento, sentí que valía la pena todo, el sacrificio. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando conoció a Daniela en 4º semestre. Ella llegó como un vendaval a nuestras vidas. Era hija de un empresario de Guadalajara, acostumbrada a tener todo servido. La primera vez que vino a casa, noté cómo miraba despectivamente nuestros muebles viejitos, el refrigerador pequeño, las cortinas que yo misma había cosido. «Su casa es acogedora», me dijo con esa sonrisa falsa que después aprendí a reconocer. Desde entonces, Ángel empezó a cambiar. Ya no me abrazaba cuando llegaba de la universidad. Dejó de contarme sobre sus clases. Comenzó a hacer comentarios.
sobre mejorar nuestro estilo de vida y a quejarse de que vivíamos como pobres. Mamá, Daniela, dice que deberías arreglarte más, que las mamás de sus amigas van al salón de belleza y se visten mejor. Yo me tocaba el cabello canoso que cortaba yo misma frente al espejo del baño. Hijo, con el dinero del salón puedo comprarte los libros que necesitas para el próximo semestre. Pero él ya no parecía entender. La influencia de Daniela lo estaba cambiando. Cuando se graduó con mención honorífica, lloré de orgullo en la ceremonia. Estaba sentada en las gradas del auditorio, con mi vestido azul marino que había lavado especialmente para la ocasión, viendo a mi hijo recibir su título. Todo el dolor, todo el cansancio, todas las noches sin dormir habían valido la pena. Pero esa misma noche, en la cena de celebración en un restaurante que no podía pagar, Ángel me presentó oficialmente a Daniela como su futura esposa. Mamá, nos vamos a casar el próximo año. Daniela y yo queremos una boda grande en el Camino Real. Mi corazón se encogió. ¿Y dónde piensan vivir? Daniela encontró un departamento precioso en Santa Fe. Solo necesitamos que nos ayudes con el enganche. El enganche era 150,000 pesos. Yo ganaba 12,000 al mes como maestra. Daniela me miraba expectante, como si fuera lo más natural del mundo que yo financiara su vida de lujo. Es que, doña Elvira, me dijo con esa voz melosa, usted es la única que puede ayudarnos a empezar bien. Ángel dice que usted siempre encuentra la manera. Esa noche, cuando llegué a casa, me senté en la mesa de la cocina y calculé cuánto tendría que pedir prestado para darles el enganche. Significaría hipotecar nuevamente la casa, trabajar doble turno hasta los 70 años, renunciar para siempre a cualquier comodidad personal. Pero era mi hijo, y si él era feliz, yo sería feliz. Al día siguiente fui al banco y firmé los papeles. La boda fue exactamente como Daniela la soñó, grande, ostentosa, cara. Yo llegué con el mismo vestido azul marino, ahora un poco más apretado porque el estrés me había hecho subir de peso. Daniela brillaba en su vestido de diseñador que costó más que todo lo que yo había gastado en ropa en 5 años. Durante la ceremonia, cuando el padre preguntó si alguien se oponía a la unión, por un segundo tuve ganas de levantarme y gritar, «¡Yo me opongo! ¡Esa mujer va a destruir a mi hijo!». Pero me quedé callada, como siempre. En la recepción, Ángel dio un discurso agradeciendo a su nueva familia y mencionó brevemente a su madre, que siempre lo había apoyado. Daniela ni siquiera me volteó a ver cuando los invitados aplaudieron. Esa noche regresé sola a mi casa vacía. Ya no escuchaba los pasos de Ángel por el pasillo. Ya no olía su colonia barata en el baño. Ya no encontraba sus libros regados por la sala. Me senté en su cama, aún sin deshacer, y me pregunté si todo había valido la pena. Pero lo peor estaba por venir. Porque después de la boda, las visitas de Ángel se volvieron esporádicas. Sus llamadas se redujeron a peticiones de dinero y su cariño simplemente desapareció. Y yo seguía dando. Seguía sacrificándome. Seguía creyendo que algún día me lo agradecería. Los años siguientes fueron como morir lentamente, gota a gota. No era una muerte física, sino algo peor. La muerte de mi dignidad, de mi valor como persona, de mi lugar en el mundo. Después de la boda, las visitas de Ángel se volvieron mecánicas, calculadas. Solo aparecía cuando necesitaba algo. Y Daniela había perfeccionado el arte de lastimarme con sonrisas. Mi cumpleaños número 65 llegó un miércoles lluvioso de septiembre. Desperté temprano, como siempre, pero con una extraña ilusión. Tal vez este año sería diferente. Tal vez Ángel recordaría que era mi día especial. Preparé mole poblano desde las 6 de la mañana, su platillo favorito desde niño. El olor a chocolate y chiles llenó toda la casa. Puse la mesa bonita, con el mantel bordado que mi madre me había enseñado a hacer. Hasta me peiné diferente y me puse mi vestido menos viejo. Esperé toda la mañana, después toda la tarde. El mole se fue enfriando en la estufa mientras yo miraba por la ventana cada carro que pasaba por la calle empedrada, esperando ver el tsuru blanco de Ángel. A las 8 de la noche mi teléfono vibró. Un mensaje de WhatsApp. «Feliz cumple. Ma. Daniela está enferma, no pudimos ir. Te llamamos mañana». No me llamaron mañana, ni pasado mañana, ni la siguiente semana. Esa noche comí mole sola, sentada en mi mesa para 4 personas, mientras las velas que había encendido se derretían lentamente. Cada cucharada sabía amarga, como si hubiera cocinado con lágrimas en lugar de amor. Pero lo peor no fueron los cumpleaños olvidados. Lo peor fueron las pequeñas crueldades, esas que te van matando por dentro sin que nadie más las note, como aquella tarde de diciembre cuando llegaron sin avisar.
Yo estaba en bata, recién levantada, de una siesta porque había amanecido con dolor de espalda. Abrí la puerta y ahí estaban los tres, Ángel, Daniela y Lucía, que entonces tenía 8 años. ¡Ay, doña Elvira!, dijo Daniela mirándome de arriba abajo. ¿Así recibe a las visitas? ¡Qué pena! Ángel ni siquiera me saludó. Solo entró y se dirigió directamente al refrigerador. «Mamá, ¿no tienes nada rico de comer? Todo se ve muy simple». Simple. Mi comida era simple. «Abuela, ¿por qué tu casa huele raro?», ya preguntó Lucía, con esa honestidad cruel de los niños. «Es que vive sola, mi amor», le explicó Daniela con falsa comprensión. «Las personas mayores que viven solas a veces descuidan las cosas». Yo me disculpé y fui a cambiarme. En el baño me vi en el espejo, el cabello despeinado, la bata raída, las ojeras profundas. ¿Cuándo había empezado a verme tan descuidada? Cuando regresé, los escuché hablando en la sala. «Se está poniendo muy rara, Ángel», susurraba Daniela. «Mira cómo tiene esta casa, y esa bata... Dios mío». «Sí, ya me di cuenta», respondió mi hijo. «¿Pero qué quieres que haga?». «Pues algo tendrás que hacer. No puedes seguir así. Los vecinos van a empezar a hablar». Los vecinos. Como si yo fuera una vergüenza para la familia. Los meses siguientes trajeron más de lo mismo. Daniela había comenzado una campaña sutil, pero constante para hacerme sentir incompetente. «Doña Elvira, ¿estás segura de que cerró bien el gas? Es que a su edad uno olvida esas cosas importantes». «Ay, no. Mejor yo manejo hasta acá». Ya no es seguro que una persona mayor maneje de noche. «Lucía, no le pidas a la abuela que te ayude con la tarea. Mejor le preguntamos a alguien que entienda los métodos nuevos». Cada comentario era como una aguja pequeñita que se me clavaba en el alma, y lo peor era que Ángel nunca decía nada. Solo asentía, como si efectivamente yo fuera una carga, un problema a resolver. La gota que derramó el vaso fue cuando me enfermé de neumonía en febrero. Había sido una semana terrible, fiebre alta, tos que no me dejaba dormir, dolores en todo el cuerpo. El viernes ya no pude ni levantarme de la cama. Con manos temblorosas, llamé a Ángel. «Hijo, creo que necesito ir al doctor. Me siento muy mal». «Ay, mamá, es viernes. Los doctores están caros los viernes. ¿No puedes esperar hasta el lunes?» «Ángel, por favor, siento que me ahogo». Escuché a Daniela de fondo. «Dile que se tome un té de manzanilla. Siempre exagera». «Mamá, tómate algo caliente y descansa. El lunes vemos». Colgué y me quedé ahí, tirada en mi cama, ardiendo de fiebre, entendiendo por primera vez que estaba completamente sola en el mundo. Fue doña Carmen, mi vecina de 70 años, quien me encontró el sábado por la mañana cuando vine a preguntar por qué no había sacado la basura. Ella fue quien llamó a la ambulancia, quien me acompañó al hospital, quien se quedó conmigo durante las 4 horas en urgencias. Ángel apareció hasta el domingo, cuando ya me habían dado de alta. «¿Por qué no me avisaste que estabas internada?», me preguntó con cara de molestia. «Te llamé el viernes. Me dijiste que esperara hasta el lunes». «Ah, sí, pero no sabía que era tan grave». «Daniela dice que siempre exageras cuando te enfermas». Daniela dice. Mi hijo ya no tenía voz propia. Pero el golpe más brutal llegó en abril, cuando mi prima Carmen de Barcelona murió y me dejó su herencia. La llamada del abogado español llegó un martes por la mañana. Carmen, la artista exitosa que nunca tuvo hijos, me había dejado su casa en el centro histórico de Barcelona, su colección de arte y una suma considerable de dinero, suficiente para vivir cómodamente el resto de mis días. Al principio no lo podía creer. Carmen y yo habíamos perdido contacto hace años. Solo intercambiábamos tarjetas navideñas. ¿Por qué me dejaría todo eso a mí? La respuesta llegó en una carta que estaba junto al testamento. «Querida Elvira, siempre admiré tu fuerza. Sé que sacrificaste tus sueños por tu familia, como yo nunca pude hacer. Espero que este dinero te permita hacer algo solo para ti. Por primera vez en 1990, tu vida. No se lo des a nadie más. Úsalo para ser feliz». Por primera vez en décadas sentí esperanza. Podría restaurar la casona de Carmen y convertirla en un centro cultural. Podría enseñar a niños pobres como yo había sido. Podría dejar algo hermoso en este mundo, algo con mi nombre. Pero cometí el error de contárselo a Ángel. Su reacción fue inmediata y reveladora. Los ojos se le iluminaron de una manera que no había visto desde que era niño y le compraba juguetes. «Mamá, qué increíble. ¿Cuánto es exactamente?». Le dije la cifra. Se quedó callado por un momento largo, seguramente calculando. «Mira, mamá, he estado pensando. A tu edad,
Manejar tanto dinero puede ser peligroso. Hay muchos estafadores. ¿Qué tal si yo te ayudo a administrarlo? Daniela tiene experiencia en finanzas. No, hijo. Ya sé qué voy a hacer con ese dinero. ¿Un centro cultural? Se rió. Mamá, seamos realistas. Eso es un capricho. Piensa en tus nietos, en su futuro. Carmen me lo dejó a mí, para que hiciera algo para mí. Pero tú ya estás vieja. ¿De qué te sirve el dinero a esta altura? Vieja. Su propia madre era vieja e inútil. Esa noche, después de que se fueron, me quedé sentada en mi cocina hasta muy tarde. Tenía la carta de Carmen en las manos, sus palabras resonando en mi cabeza. No se lo des a nadie más. Por primera vez en mi vida, alguien me había puesto a mí primero, y mi propio hijo no podía soportarlo. Fue entonces cuando entendí que la batalla estaba apenas comenzando. Pero también entendí algo más. Ya no era la misma mujer que se sacrificaba sin cuestionarse. La herencia de Carmen no solo era dinero, era mi despertar. Y Ángel y Daniela acababan de hacer el peor error de sus vidas: subestimarme. La guerra comenzó 2 días después de que les dije que no les daría ni un peso de la herencia de Carmen. Primero llegó Daniela sola, un jueves. Por la tarde, con esa sonrisa de comercial de pasta de dientes que usaba cuando quería manipular a alguien, traía un pastel de chocolate de la pastelería Cara de Polanco, el mismo que sabía que me encantaba pero que nunca me compraban. Doña Elvira, vine para que platicáramos como mujeres adultas, me dijo, acomodándose en mi sala como si fuera la dueña del lugar. Se veía diferente, más arreglada que de costumbre. Llevaba un vestido azul marino que resaltaba sus ojos, el cabello recién peinado en el salón, perfume caro que impregnó toda mi sala. Era obvio que se había preparado para esta conversación. Mire, yo entiendo que esté emocionada con lo del dinero, comenzó, cortando el pastel con movimientos precisos. Es natural, pero usted tiene que pensar con la cabeza fría. Ángel es su único hijo. Lucía y Sebastián son sus únicos nietos. ¿Realmente va a dejarlos sin nada por un capricho? No es un capricho, Daniela. Es mi sueño. Se rió. Una risa falsa, condescendiente, que me hizo apretar los puños. ¿Su sueño? Doña Elvira, con todo respeto, usted ya vivió su vida. Sus sueños ya pasaron. Ahora lo que importa es el futuro de su familia. Mi familia nunca se ha preocupado por mi futuro. Eso no es cierto y usted lo sabe. Su voz se volvió más dura, más real. Ángel la ama, pero es un hombre ocupado. Tiene responsabilidades. Tiene que mantener a sus hijos, pagar la casa, los colegios privados. Responsabilidades que eligió él. ¡Exacto!, gritó, perdiendo por un momento la compostura. Responsabilidades que eligió porque confiaba en que usted, como su madre, lo iba a apoyar. Ahí estaba la verdad. Habían planeado mi vida entera alrededor de mi dinero. Habían asumido que yo siempre estaría ahí, siendo el banco familiar, la solución a todos sus problemas. Daniela, ya tomé una decisión. Se levantó bruscamente, dejando caer el tenedor en el plato con un ruido metálico que resonó en el silencio tenso. Está bien, doña Elvira. Usted decide. Pero quiero que sepa que si sigue por este camino, las consecuencias van a ser muy graves. Ángel está muy lastimado. Los niños están confundidos. Y yo no sé si voy a poder mantener unida a esta familia si usted insiste en esta actitud tan egoísta. Egoísta. Después de 40 años de sacrificios, yo era la egoísta. Se fue dando un portazo que hizo temblar los vidrios de mis ventanas. Esa noche no pude cenar. El pastel se quedó ahí, en mi mesa, como un soborno rechazado. Al día siguiente, llegó Ángel, pero no era el mismo hombre que había criado. Este Ángel tenía los ojos fríos, la mandíbula apretada, y hablaba con una voz que nunca le había escuchado. Mamá, necesitamos hablar seriamente. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde yo le había servido miles de desayunos, donde había revisado sus tareas, donde había curado sus heridas de niño. Daniela me contó lo de ayer. No puedo creer que le hayas hablado así. Así como, hijo, con esa frialdad, esa crueldad. Ella solo quería ayudarte a tomar la decisión correcta. La decisión correcta para ustedes. Para todos. Golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar el azucarero. ¿No entiendes que somos una familia? ¿Que lo que te afecta a ti nos afecta a todos? ¿Y lo que me afecta a mí les importa? Por supuesto que nos importas, pero estás siendo irracional. Mamá, tú tienes 68 años. ¿Qué vas a hacer con tanto dinero? ¿Comprarte vestidos? ¿Irte de viaje? ¿Gastar en tonterías? Tonterías. Mi centro cultural era una tontería.
Voy a hacer algo significativo, Ángel. Algo que trascienda. Lo significativo es ayudar. A tu familia. Yo tengo 42 años. Estoy en la mejor etapa de mi vida profesional. Con esa inversión podría abrir mi propia consultora, darles un futuro increíble a tus nietos. ¿Y qué hay de mi futuro? Se quedó callado. Por primera vez en la conversación, parecía no tener respuesta. Mamá. Su voz se suavizó, regresando al tono manipulador que había aprendido de Daniela. Tú ya cumpliste tu propósito en la vida. Fuiste una madre increíble. Sacrificaste todo por mí. Pero ahora es tu momento de descansar, de disfrutar a tus nietos. No de meterte en proyectos complicados que solo van a traerte problemas. ¿Mi propósito en la vida era ser tu cajero automático? No digas eso, gritó volviendo a la agresividad. Nunca te he visto así. Solo dinero piensas ahora. El dinero te está volviendo loca. Loca. Ahora. Estaba loca. Ángel, por favor, vete. Necesito estar sola. No me voy hasta que entremos en razón. Mamá, vas a firmar una carta poder a mi nombre para que yo administre esa herencia. Es lo más sensato. No. Sí. Se levantó y empezó a caminar por mi cocina como un animal enjaulado. Porque si no lo haces por las buenas, lo haremos por las malas. ¿Qué significa eso? Se detuvo y me miró con una expresión que nunca había visto. Era como si fuera un extraño. Significa que tenemos maneras de demostrar que ya no estás en condiciones de manejar tus finanzas. Que tu edad te está afectando mentalmente. El aire se me escapó de los pulmones. Mi propio hijo me estaba amenazando. Te estás quedando sola, mamá. Ya no sales, ya no te arreglas. Los vecinos han comentado cosas. Doña Carmen me dijo que a veces te ve hablando sola en el jardín. Mentira. Doña Carmen jamás diría eso. Y Lucía, continuó clavándome la puñalada final. Lucía está muy preocupada por ti. Ha notado que a veces te confundes, que repites las mismas historias. Ella misma escribió en su diario lo mucho que le preocupa tu estado mental. El diario. El Nets, maldito diario que había leído días atrás. Ángel, por favor. No, mamá, ya decidimos. O firmas voluntariamente o lo hacemos a través de un proceso legal. Tenemos testigos, tenemos evidencias, y créeme, no quieres que lleguemos a ese extremo. Se acercó a mí y puso sus manos en mis hombros. Sus manos que yo había curado cuando se lastimaba, que había guiado para que aprendiera a escribir, que había aplaudido cuando tocaba la guitarra. Hazlo por tus nietos, mamá. Hazlo por mí. Tú siempre has hecho todo por mí. En ese momento llegó Lucía, mi nieta de 14 años, mi pequeña, mi luz en la oscuridad. Entró corriendo por la puerta de atrás, como siempre había hecho desde que era pequeñita. ¡Abuela!, gritó, pero se detuvo en seco al ver la tensión en la cocina. «Hola, princesa», le dije, tratando de sonar normal. Pero Lucía no era tonta. Tenía los ojos de su abuelo Eduardo, esos que veían más allá de las apariencias. «¿Está todo bien?», preguntó, mirando alternativamente a su papá y a mí. «Todo perfecto, mi amor», dijo Ángel con una sonrisa forzada. «Solo estamos platicando de cosas de adultos». Lucía se acercó a mí y me abrazó. En ese abrazo sentí algo que no había sentido en meses. Amor genuino, sin condiciones, sin intereses ocultos. «Abuela, ¿es cierto que te vas a ir a España?» «¿Quién te dijo eso?» «Mamá. Dice que vas a vender todo y te vas a ir muy lejos». Miré a Ángel con furia. ¿Le están llenando la cabeza de mentiras? No son mentiras, mamá. Si insistes en este proyecto loco, vas a tener que irte. Y entonces sí vas a estar completamente sola. Lucía me apretó más fuerte. «Abuela, no te vayas. Por favor». En ese momento entendí la estrategia completa. Habían decidido usar a mis nietos como armas emocionales. Hacerme creer que mi decisión los lastimaría, que mi búsqueda de dignidad era un acto de crueldad hacia ellos. «Lucía, mi amor, yo no me voy a ningún lado», le susurré al oído. «Pero entonces, ¿por qué papá dice que ya no nos vas a poder ver?» Ángel me miraba con una sonrisa triunfante. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. «Porque tu abuela está eligiendo el dinero sobre su familia», le dijo a Lucía con voz dramática. «Pero esperamos que recapacite». Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi sala y lloré como no había llorado desde la muerte de Eduardo. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia pura. Habían cruzado todas las líneas. Habían usado a mis nietos. Habían mentido. Habían amenazado. Y lo peor de todo, habían subestimado completamente a la mujer que habían ayudado a crear con su crueldad. Era hora de que conocieran a la nueva Elvira Mendoza. La madrugada siguiente fue diferente a todas las que había
vivido en 68 años. Por primera vez no desperté pensando en qué necesitaría Ángel, qué problema tendría que resolver, qué sacrificio tendría que hacer. Desperté pensando en mí. Me levanté a las 5 de la mañana, no por costumbre, sino porque mi cuerpo ya no podía fingir que dormía. Fui a la cocina, y en lugar de preparar el desayuno pensando en las porciones que sobraban para invitar a alguien más, me preparé exactamente lo que yo quería. Café de olla con canela, pan dulce de la panadería de Don Roberto y ate de guayaba, que había estado guardando para una ocasión especial. Mientras desayunaba, tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a decir no por primera vez en mi vida. A las 9 de la mañana sonó el teléfono. Era Ángel, con esa voz manipuladora que había perfeccionado en los últimos meses. Buenos días, mamá. ¿Ya reflexionaste sobre lo que hablamos ayer? Buenos días, hijo. Porque Daniela y yo estuvimos platicando toda la noche. Queremos ayudarte. De verdad. Sabemos que estás confundida con tanto dinero. Es normal a tu edad. Ángel, necesito decirte algo. Claro, mamá. Te escucho. Respiré profundo. Las siguientes palabras iban a cambiar nuestra relación para siempre. No. Silencio del otro lado de la línea. ¿No qué, mamá? No voy a darte ni un peso de la herencia de Carmen. No voy a firmar ningún poder. No voy a cambiar de opinión. Y no voy a seguir permitiendo que me traten como si fuera senil o incapaz. Mamá, estás alterada. Daniela tenía razón. Últimamente estás muy... ¿Qué, Ángel? ¿Muy qué? ¿Muy lúcida? ¿Muy consciente de cómo me han estado tratando? Muy agresiva. Muy diferente. Eso no eres tú, mamá. Tienes razón. La Elvira, que conocías, ya no existe. Esa mujer que se sacrificaba sin pedir nada a cambio, que daba todo sin recibir ni siquiera respeto, esa mujer murió ayer cuando tú me amenazaste en mi propia cocina. Yo no te amenacé. Solo te estaba explicando la realidad. La realidad, Ángel, es que durante 40 años yo viví para ti. Y tú solo viniste a buscarme cuando necesitabas algo. Esa etapa se acabó. Mamá, si cuelgas ese teléfono, colgué. Las manos me temblaban, pero no de miedo. Temblaban de liberación. Era como si hubiera estado reteniendo la respiración durante décadas y finalmente pudiera exhalar. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. No contesté. Sonó 20 veces más durante la siguiente hora. Desconecté el cable. Por primera vez en 40 años, mi casa estaba en completo silencio. No había nadie pidiendo nada, nadie criticando nada, nadie esperando nada de mí. Era un silencio hermoso, liberador, que me llenaba los pulmones de aire fresco. Me bañé sin prisa. Me vestí con mi vestido favorito, el azul con florecitas, que Ángel siempre decía que era muy juvenil para mi edad. Me peiné frente al espejo y por primera vez en meses me sonreí a mí misma. Buenos días, Elvira, me dije a mi reflejo. ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Qué quería hacer? No lo sabía. Había pasado tanto tiempo haciendo lo que otros necesitaban que había olvidado qué me gustaba a mí. Salí de casa a las 11 de la mañana. El sol de mayo calentaba las piedras de la calle empedrada de Coyoacán, y por primera vez en años, no tenía ningún lugar específico donde llegar. Caminé sin rumbo, deteniéndome en cada puesto de flores, cada librería de viejo, cada cafetería con mesas en la banqueta. En la Plaza Hidalgo, me senté en una banca bajo la sombra de un jacaranda, florecido. Las flores moradas caían como lluvia de confeti, y yo las recogía en mis manos como si fueran tesoros. Una señora mayor que vendía nieves se acercó. ¿No es usted la maestra Elvira? ¿La que enseñaba en la primaria Benito Juárez? Sí, soy yo. ¡Ay, maestra! Mi hijo Pedrito estaba en su grupo hace como 15 años. Siempre la recuerda con mucho cariño. Decía que usted fue la única que creyó en él cuando todos pensaban que no serviría para estudiar. ¿Pedro Martínez? ¿El niño que siempre llevaba tortillas para almorzar? Ese mismo. Fíjese que ahora es ingeniero, trabaja para el gobierno. Y todo porque usted le enseñó que él valía, que era inteligente. Me regaló una nieve de limón por todos los niños a los que ayudó. Mientras la saboreaba, me di cuenta de algo. Había pasado tantos años creyendo que solo tenía valor como madre de Ángel, que había olvidado todas las otras vidas que había tocado. Todas. Las otras maneras en que había importado en este mundo. Esa tarde fui al banco. Por primera vez pedí hablar directamente con el gerente sobre mis cuentas. Señora Mendoza, es un placer conocerla. Su herencia es considerable. ¿En qué podemos ayudarla? Quiero abrir una cuenta nueva, solo a mi nombre, y quiero cambiar todos mis beneficiarios. El gerente, un hombre joven y profesional,
Me trataba con respeto, como a una cliente importante, no como a una viejita confundida que necesitaba que alguien más manejara sus finanzas. Por supuesto. ¿Algún familiar tenía acceso a sus cuentas anteriores? Mi hijo. Pero eso va a cambiar. Firmé papeles, establecí nuevas claves, cambié todos los datos de contacto. Con cada firma sentía como si estuviera escribiendo mi nombre en mi propia vida por primera vez. Cuando llegué a casa al atardecer, había 3 coches estacionados frente a mi puerta. El Tsuru de Ángel, la camioneta de Daniela y un BMW que no reconocía. Adentro me esperaba un comité de bienvenida. Ángel, Daniela y un hombre de traje que se presentó como licenciado Hernández, especialista en derecho familiar. Mamá, ¿dónde estabas? Estábamos preocupadísimos, dijo Ángel con falsa angustia. Desapareciste todo el día, no contestabas el teléfono. Estaba viviendo mi vida. Doña Elvira, intervino el abogado con voz condescendiente. Su familia me ha contratado porque están preocupados por su bienestar. Entienden que la edad puede traer ciertos desafíos cognitivos. Mi cognición está perfecta. Licenciado. Por supuesto. Pero a veces las personas mayores pueden tomar decisiones impulsivas que no reflejan sus verdaderos deseos, como rechazar la ayuda de sus seres queridos para manejar asuntos financieros complejos. Daniela. Se acercó con esa sonrisa venenosa que ya conocía tan bien. Elvira. Trajimos al licenciado para que nos ayude a encontrar una solución que funcione para todos. Él nos explicó que existe un fideicomiso familiar que... ¿No qué? Preguntó el abogado. No a todo. No al fideicomiso, no a sus consejos, no a que mi familia me trate como incapaz, y no a que ustedes 3 estén en mi casa sin mi permiso. Mamá, baja la voz, susurró Ángel mirando hacia las ventanas. Los vecinos pueden escuchar. Perfecto. Que escuchen. Que sepan que mi hijo trajo un abogado a mi casa para robarme mi dinero. No te lo queremos robar, gritó Daniela, perdiendo la paciencia. Te lo queremos administrar porque tú ya no puedes. ¿Quién dice que no puedo? Tu comportamiento lo dice. Desaparecer todo el día, colgar teléfonos, hablar como loca. Hablar como mujer libre. El licenciado Hernández carraspeó incómodamente. Señora Mendoza, quizás podríamos programar una evaluación psicológica, solo para tranquilizar a su familia. Es un procedimiento muy simple. Me levanté de mi silla. Por primera vez en mi vida, me sentí alta, poderosa, imponente. Licenciado, le voy a explicar algo. Yo crié a este hombre, señalé a Ángel, con el sudor de mi frente y el amor de mi corazón. Trabajé 18 horas diarias para darle todo lo que quería. Vendí hasta mi anillo de bodas para pagarle la universidad. Y ahora que por primera vez en mi vida tengo algo solo para mí, él trae abogados a mi casa para declararme loca. Mamá, no digas eso. Cállate, Ángel. Ya no eres bienvenido en esta casa. Ninguno de ustedes lo es. El silencio que siguió fue sepulcral. Tienen 5 minutos para salir de mi propiedad antes de que llame a la policía. No puedes echarnos, soy tu hijo. Puedo. Y lo estoy haciendo. Esa noche, por primera vez en décadas, cerré mi puerta con llave y puse el cerrojo de seguridad. No por miedo de que entraran extraños, sino por miedo de que entrara mi propia familia. Preparé quesadillas solo para mí, me serví una copa del vino que había estado guardando para visitas especiales, y me senté en mi sala a planear mi NE. Centro Cultural. Por primera vez en mi vida, el futuro me pertenecía solo a mí. Y se sentía glorioso. Una semana después de haberlos echado de mi casa, llegó la citación. Un sobreoficial del juzgado familiar que me convocaba a una audiencia para evaluación de capacidad mental y manejo patrimonial. Ángel y Daniela habían cumplido su amenaza. Mientras leía el documento legal, mis manos no temblaron. Ya no, era la mujer que se asustaba con las amenazas de su propia familia. Era alguien nueva, alguien que había aprendido a luchar. Esa misma tarde llamé al licenciado Roberto Vázquez, el abogado que había manejado la herencia de Carmen, un hombre mayor, de cabello cano y ojos bondadosos, que me había tratado con respeto desde el primer día. Señora Mendoza, leí la citación que me envió. Esto es muy grave. Su familia está alegando deterioro cognitivo y manipulación de terceros. ¿Manipulación de terceros? Dicen que alguien la convenció de rechazar el apoyo familiar para quedarse con su dinero. ¿Hay alguna persona que haya influido en sus decisiones? Me reí con amargura. Sí, licenciado. Mi prima Carmen, desde la tumba, me enseñó que podía elegir mi propia vida. El abogado sonrió. Entonces vamos a defender esa elección. La audiencia se programó para el jueves siguiente. 3 días que pasé preparándome como si fuera a la guerra. Porque eso era exactamente lo que era.
Una guerra por mi derecho a existir como persona independiente, no como propiedad de mi hijo. El día de la audiencia, llegué temprano al juzgado familiar de Tlalpan. Llevaba mi mejor vestido, el negro que había comprado para la graduación de Ángel y que nunca había vuelto a usar. Mi cabello recién cortado y peinado en el salón de doña Mercedes. Por primera vez en años, me había maquillado. En la sala de espera, los vi llegar como una procesión fúnebre. Ángel con su mejor traje, nervioso pero determinado. Daniela con un vestido sobrio y expresión de víctima. Detrás de ellos venían mis nietos. Lucía, ahora de 14 años, con los ojos rojos de haber llorado. Y Sebastián, de 11, confundido y asustado. Lo que más me dolió fue ver a otros testigos que habían traído. Doña Carmen, mi vecina de 70 años, caminaba apoyada en un bastón que nunca había usado. Detrás venía el doctor Mendoza, el médico familiar que me había atendido durante años, con una carpeta llena de papeles. Habían montado todo un espectáculo. La jueza era una mujer de mediana edad, de expresión seria pero no unkind. Se presentó como la licenciada Patricia Morales y explicó el procedimiento. Estamos aquí para evaluar la capacidad mental de la señora Elvira Mendoza para manejar sus asuntos patrimoniales. La familia alega deterioro cognitivo y susceptibilidad a influencias externas. El abogado de Ángel, el mismo licenciado Hernández que había estado en mi casa, se levantó con una sonrisa confiada. Su señoría, la evidencia es clara. La señora Mendoza, de 68 años, ha mostrado cambios drásticos de comportamiento en los últimos meses. Ha cortado comunicación con su familia, ha tomado decisiones financieras irracionales y ha mostrado paranoia hacia las personas que más la aman. ¿Qué decisiones considera irracionales?, preguntó la jueza. Rechazar la ayuda de su hijo, un licenciado en economía, para manejar una herencia considerable. Preferir gastar el dinero en un proyecto fantasioso en lugar de asegurar el futuro de su familia, y mostrar hostilidad hacia cualquier consejo sensato. Después llamaron a sus testigos. Doña Carmen, mi vecina, subió al estrado con dificultad. Daniela la había visitado varias veces durante la semana, siempre con pasteles y sonrisas. Doña Carmen, preguntó el abogado, ¿ha notado cambios en el comportamiento de la señora Mendoza? Pues sí, dijo con voz temblorosa. Últimamente, la veo muy alterada. Habla sola en el jardín. A veces grita. Mentira. Yo cantaba mientras regaba mis plantas, pero la habían convencido de decir que gritaba. ¿Y ha descuidado su apariencia personal? Bueno, antes siempre estaba muy arreglada, pero ahora más mentiras. Doña Carmen sabía que yo me había empezado a arreglar más desde que tomé control de mi vida, pero la habían programado para decir lo contrario. Después llamaron al doctor Mendoza. Doctor, usted ha atendido a la señora Mendoza durante años. ¿Ha notado deterioro cognitivo? ¿Ha mostrado signos de confusión, cambios de humor, decisiones impulsivas que no corresponden con su personalidad previa? Cada palabra era una puñalada. Este hombre me había visto en mis peores momentos, cuando estaba devastada por los maltratos de mi familia, y ahora usaba mi vulnerabilidad en mi contra. Finalmente, Ángel subió al estrado. Hijo, el abogado usó la palabra intencionalmente, para recordar a la jueza el vínculo familiar. Cuéntenos cómo ha cambiado su madre. Ángel se secó los ojos con un pañuelo, en una actuación digna de telenovela. Señoría, mi madre siempre fue la mujer más amorosa del mundo. Se sacrificó toda la vida por mí, pero desde que llegó esta herencia, se volvió otra persona. Agresiva, paranoica, cruel. Nos echó de su casa como si fuéramos extraños. ¿Y qué propone usted para ayudarla? Solo queremos administrar su dinero para que no se lo roben, para que tenga una vejez digna y tranquila, para que vuelva a ser la madre amorosa que siempre fue. La sala quedó en silencio. Hasta yo tuve que admitir que la actuación había sido convincente, pero entonces mi abogado se levantó. Su señoría, solicito permiso para que la señora Mendoza hable por sí misma. Concedido. Caminé hasta el estrado con la cabeza alta. Ya no era la mujer asustada que había descubierto aquel diario. Era alguien que había encontrado su voz. Su señoría, comencé con voz firme. Durante 40 años fui la madre perfecta. Trabajé 3 empleos para mantener a mi hijo. Vendí todo lo que tenía para pagarle la universidad. Me sacrifiqué hasta quedarme sin nada, ni siquiera dignidad. Miré directamente a Ángel. Y cuando por primera vez en mi vida recibí algo, solo para mí, cuando por primera vez pude pensar en mis propios sueños, mi hijo decidió que eso me hacía una loca peligrosa. ¿Por qué rechazó la ayuda de su familia?, preguntó la jueza.
Porque no era ayuda, señoría. Era control. Mi hijo no quería administrar mi dinero, quería tomárselo. La evidencia está en que nunca me preguntó qué quería yo hacer. Solo asumió que le pertenecía. Saqué de mi bolsa una carpeta que había preparado cuidadosamente. Aquí tengo los estados de cuenta de los últimos 5 años. Mi hijo tenía acceso a mi dinero y nunca me consultaba los gastos. Aquí están las transferencias que hizo sin mi conocimiento. Aquí están los préstamos que pidió a mi nombre. El abogado de Ángel se puso pálido. También tengo esto. Saqué el diario de Lucía. El diario de mi nieta, donde escribió que sus padres la obligaron a anotar mentiras sobre mi estado mental para usarlas en su contra. La jueza tomó el diario y leyó en silencio. Su expresión cambió gradualmente. Señora Mendoza, ¿qué planea hacer con su herencia? Crear un centro cultural en memoria de mi prima Carmen. Un lugar donde niños sin recursos puedan aprender arte, música, literatura, algo que trascienda, que deje una huella positiva en el mundo. ¿Y considera que eso es más importante que ayudar económicamente a su familia? Señoría, durante 40 años ayudé económicamente a mi familia. Nunca recibí ni un gracias. Sincero. Nunca recibí una visita que no fuera para pedir dinero. Nunca recibí amor incondicional, solo amor condicionado a mí. Utilidad como cajero automático. Me volví hacia la sala, donde estaba toda mi familia. Yo los amé sin condiciones. Ustedes me amaron solo cuando les servía. Lucía, mi nieta, se levantó de repente de su asiento. «No es cierto», gritó, con lágrimas en los ojos. «Abuela, yo sí te amo, de verdad». «Siéntate, Lucía», le gritó Daniela, pero la niña corrió hacia mí. «Abuela, perdón por lo que escribí en mi diario. Papá me obligó. Me dijo que si no lo hacía te iban a quitar todo el dinero de todos modos». El silencio en la sala era absoluto. ¿Papá te obligó a escribir mentiras sobre mí? Sí. Me dijo que te estabas volviendo loca por el dinero y que teníamos que salvarte de ti misma. La jueza miró severamente al abogado de Ángel. ¿Tienen más testigos? No, su señoría. Entonces procedo a dictar mi resolución. La jueza se tomó 5 minutos para revisar todos los documentos. Después se dirigió a la sala. Después de evaluar la evidencia, encuentro que la señora Elvira Mendoza está en pleno uso de sus facultades mentales. Sus decisiones, aunque pueden parecer inconvenientes para su familia, son racionales y están dentro de sus derechos como persona adulta e independiente. Además, continuó con voz severa, encuentro preocupante que la familia haya manipulado a una menor de edad para crear evidencia falsa contra la demandada. Miró directamente a Ángel. Señor Mendoza, su madre le dio todo lo que tenía durante 4 décadas. Ahora que ella quiere algo para sí misma, usted la trata como enemiga. Eso no habla de su capacidad mental, sino de su carácter moral. La demanda fue desestimada completamente. Cuando salimos del juzgado, Ángel me alcanzó en las escaleras. «Mamá, espera. Por favor». Me detuve y lo miré. Por un momento, vi al niño de 13 años que lloraba por su papá. «¿Qué quieres, Ángel?» «Perdón. Perdón por todo. Daniela me convenció de que estabas enferma, que necesitabas ayuda. ¿Y ahora qué crees? Creo que perdí a la mejor madre del mundo por ser un codicioso». «No me perdiste por ser codicioso, hijo. Me perdiste por ser cruel». Le di la espalda y caminé hacia mi nueva vida. Detrás de mí, escuché a Lucía gritando. «Abuela, espérame. Algunos amores vale la pena salvar. Otros, hay que dejarlos ir». Ya sabía cuáles eran cuáles. 6 meses después del juicio, mi vida se había transformado de maneras que jamás imaginé posibles. La mujer que había vivido 40 años como sombra de otros finalmente había encontrado su luz propia. La primera vez que pisé el avión a Barcelona, mis manos temblaron al entregar mi pasaporte. No de miedo, sino de emoción pura. A los 68 años, estaba haciendo algo que nunca había hecho. Viajar sola, por placer, con mi propio dinero. Cuando llegué a la casa de Carmen en el barrio gótico, me quedé parada en la puerta durante 10 minutos, simplemente respirando. Era una casona del siglo XVIII, con balcones de hierro forjado y ventanas que daban a una placita silenciosa donde los gatos callejeros dormían bajo el sol mediterráneo. «Gracias, prima», susurré mientras giraba la llave que había heredado, junto con todo lo demás. El interior era un museo privado. Las paredes estaban cubiertas de pinturas que Carmen había coleccionado durante toda su vida. Óleos de artistas catalanes que no conocía, acuarelas de paisajes que me robaron el aliento, esculturas pequeñas que parecían susurrar historias desde sus rincones. En el escritorio de Carmen encontré una carta dirigida a mí,
fechada 2 días antes de su muerte. Querida Elvira, si estás leyendo esto, significa que finalmente decidiste reclamar tu propia vida. Esta casa ha esperado 40 años por alguien que la amara por lo que es, no por lo que vale. Espero que aquí encuentres la paz que yo encontré cuando dejé de vivir para otros y empecé a vivir para mí. En el sótano están todos mis bocetos y planes para convertir este lugar en un centro cultural. Era mi sueño. Ahora es tuyo. Con amor eterno, Carmen. Lloré durante 1 hora sentada en su silla, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud hacia una mujer que me había regalado no solo una herencia, sino un propósito. Los siguientes 3 meses fueron los más intensos de mi vida. Contraté arquitectos, restauradores, diseñadores. Aprendí sobre permisos municipales, códigos de construcción, regulaciones culturales. Mi cerebro, que mi familia había declarado deteriorado, absorbía información como esponja seca. Señora Mendoza, me decía el arquitecto, Jordi Puig, un catalán de mi edad que había restaurado iglesias medievales. Su visión para este espacio es extraordinaria. Pocas personas de cualquier edad tienen esta claridad de propósito. Claridad de propósito. Eso era exactamente lo que había encontrado. La planta baja se convertiría en biblioteca pública, con sillones cómodos junto a las ventanas donde la gente pudiera leer mientras escuchaba el murmullo de la fuente de la placita. El primer piso albergaría las pinturas de Carmen en una exposición permanente. El segundo piso tendría aulas para talleres de arte, música y escritura. Pero lo que más me emocionaba era el sótano. Lo convertiríamos en un teatro pequeño, íntimo, donde niños y adultos pudieran presentar obras, recitales, exposiciones, un lugar donde los sueños tuvieran espacio para crecer. Durante esos meses, vivía sola en un pequeño apartamento que alquilé cerca de las Ramblas. Cada mañana desayunaba café con leche y tostadas en el Café de Lepera, leyendo el periódico local y practicando mi catalán con el dueño, un señor mayor que se había vuelto mi primer amigo español. Elvira, me decía, usted tiene luz en los ojos. Es raro verlo en personas que han vivido mucho. Es que estoy viviendo por primera vez, le respondía. Las tardes las pasaba supervisando la restauración, aprendiendo sobre arquitectura gótica, descubriendo artistas que Carmen había amado. Las noches las dedicaba a planificar programas culturales, escribiendo cartas a escuelas, contactando artistas locales. Por primera vez en mi vida, me despertaba cada día preguntándome, ¿qué quiero lograr hoy? En lugar de, ¿qué necesitan otros de mí? Pero el momento más transformador llegó una tarde de octubre, mientras caminaba por el Parque Güell. Estaba sentada en el banco ondulado de Gaudí, viendo la puesta del sol sobre Barcelona, cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de WhatsApp de Lucía. Abuela, papá quiere hablar contigo. Dice que está arrepentido de verdad. Miré el mensaje durante largo tiempo. 6 meses atrás, hubiera corrido de vuelta a México al primer signo de arrepentimiento de Ángel. Hubiera perdonado todo, olvidado todo, con tal de recuperar a mi hijo. Pero esa mujer ya no existía. Le respondí, dile a tu papá que cuando esté listo para pedirme perdón sin pedir nada a cambio, sabe dónde encontrarme. Mientras tanto, tú siempre serás bienvenida en mi nueva vida. ¿De verdad estás bien sin nosotros, abuela? Mi amor, estoy mejor de lo que he estado en 40 años, y tú siempre vas a ser parte de mi felicidad, donde sea que esté. Te amo, abuela, y estoy orgullosa de ti. Guardé el teléfono y seguí admirando el atardecer. Por primera vez, el amor de mi nieta me llenaba sin vaciarme, me fortalecía sin agotarme. 2 semanas después, llegó otra llamada que cambiaría todo nuevamente. Señora Mendoza, habla Pedro Martínez. No sé si me recuerda, fui su alumno. Hace 15 años en la primaria Benito Juárez. Pedro, el niño de las tortillas que ahora era ingeniero. Claro que te recuerdo, Pedro. ¿Cómo estás? Muy bien, maestra. La llamo porque me enteré de su proyecto en Barcelona. Mi esposa es periodista cultural y escribió un artículo sobre centros comunitarios en Europa. Cuando vio su nombre, no lo podía creer. ¿Un artículo sobre mi centro? Sí, maestra. Se está volviendo famoso aquí en México. La gente habla de la maestra mexicana que dejó todo para crear arte en Barcelona. ¿Sabía que hay una lista de espera de jóvenes artistas mexicanos que quieren hacer residencias ahí? No lo sabía. Había estado tan concentrada en construir mi sueño que no me había dado cuenta de que estaba inspirando a otros. Pedro, ¿te puedo preguntar algo? Lo que quiera, maestra. ¿Realmente crees que lo que estoy haciendo vale la pena? ¿Que no es el capricho egoísta de una vieja loca? Se rió con cariño. Maestra, usted me enseñó que yo valía algo cuando nadie más lo creía. Ahora,
Está enseñándole a toda una ciudad que la cultura vale más que el dinero. Si eso es locura, necesitamos más locos como usted. La inauguración del Centro Cultural Carmen Mendoza se programó para diciembre, justo antes de Navidad. Envié invitaciones a personas que habían marcado mi vida. Antiguos alumnos, vecinos de Coyoacán que siempre me habían tratado con respeto, maestras jubiladas como yo. Pero la invitación más difícil fue la que envié a México DF, dirigida a Lucía Mendoza con una nota. Si quieres venir sola, hay un boleto esperándote. Si toda tu familia quiere venir con respeto genuino, hay espacio para todos. Tú decides. 3 días antes de la inauguración, mientras revisaba los últimos detalles en el Teatro del Sótano, escuché pasos en la escalera. Me volví esperando ver a Jordi, el arquitecto, pero en cambio vi una figura familiar en la entrada. Era Lucía, sola, con una maleta pequeña y los ojos brillantes de emoción. ¿Cómo? Ahorré todo mi dinero de cumpleaños y trabajos. De verano. Mamá no quiso darme permiso, pero papá dijo que necesitaba venir a pedirte perdón en persona. La abracé tan fuerte que ambas lloramos. ¿Papá viene también? No. Dijo que aún no está listo para verte de igual a igual, que necesita tiempo para entender cómo ser tu hijo sin ser tu jefe. Por primera vez, Ángel había dicho algo que me daba esperanza. La noche de la inauguración, el Centro Cultural Carmen Mendoza se llenó de vida. Había periodistas españoles, artistas locales, familias del barrio, y sorprendentemente, una delegación de 1930 mexicanos que habían viajado especialmente para estar ahí. Cuando subí al pequeño escenario para dar mi discurso inaugural, vi caras expectantes, sonrisas genuinas, ojos que me miraban con respeto en lugar de lástima. Hace un año, comencé. Yo era una mujer que había vivido toda su vida para otros. Hoy soy una mujer que vive para sí misma, y descubrí que cuando vives para ti, tienes mucho más que dar a los demás. El aplauso fue ensordecedor. Este centro no es solo un homenaje a mi prima Carmen, quien me enseñó que nunca es tarde para reclamar tu propia vida. Es un homenaje a todos los que se atreven a soñar después de los 60, a todos los que eligen la dignidad sobre la comodidad, a todos los que descubren que el amor verdadero no se mendiga ni se negocia. Esa noche, mientras Lucía y yo caminábamos por las callejuelas del barrio gótico, ella me preguntó, «Abuela, ¿extrañas tu vida anterior?» Mi amor, no se puede extrañar algo que nunca fue realmente tuyo. ¿Y no extrañas a papá? Extraño. Al hijo que creí que tenía. Pero ese hijo quizás nunca existió. O quizás está aprendiendo a existir ahora. ¿Y si nunca regresa? Entonces habré aprendido que algunas pérdidas son en realidad liberaciones. Llegamos a la plaza donde estaba mi centro. Las ventanas del primer piso brillaban con luz dorada y se podía escuchar música suave que venía del café que habíamos abierto en la planta baja. Mira, Lucía, construí algo hermoso, algo que va a durar más que yo, algo que lleva mi nombre pero no depende de mi existencia. ¿Eso es lo que significa ser libre? Eso es exactamente lo que significa. Por primera vez en mi vida, me sentí completa. Habían pasado ya 6 meses desde la gran inauguración del Centro Cultural Carmen Mendoza, y la vida de Elvira había adquirido un ritmo que jamás habría imaginado al despertar aquella mañana, decidida a recuperar su dignidad. Cada día era un descubrimiento. Por la mañana recibía a niños que coloreaban murales en las aulas del primer piso. A mediodía, compartía recetas y risas con las señoras del barrio, que acudían al café social en la planta baja. Por la tarde, atendía llamadas de artistas mexicanos y españoles interesados en ofrecer talleres, y al caer la noche, contemplaba desde el balcón cómo las farolas de la placita destellaban junto al canto de los grillos. Un miércoles, mientras revisaba los últimos bocetos de la carpintera encargada de los bancos del auditorio subterráneo, recibió un sobre sellado con un escudo de la Secretaría de Cultura de México. Era una mención honorífica al Mérito Cultural 2025, un reconocimiento que jamás habría soñado recibir cuando, años atrás, sus únicos trofeos eran las sonrisas de sus alumnos. Al abrirlo, sintió un vuelco en el pecho al leer, por su ejemplo de resiliencia, vocación docente y contribución a la difusión del arte y la cultura mexicana en el extranjero. Aquella placa de bronce, pequeña pero brillante, encontró su lugar en la sala principal, junto a una foto de Carmen y otra de Elvira tejiendo bufandas para sus alumnos. Aquel mismo día, por la tarde, Lucía la sorprendió con un detalle que la emocionó hasta las lágrimas. Había fundado, con ayuda de algunos amigos de la universidad, una pequeña asociación sin fines de lucro, llamado Voces de la Abuela, cuyo objetivo
era acompañar a adultos mayores en riesgo de aislamiento, ofreciéndoles talleres de memoria, teatro y música. En el primer encuentro, 25 abuelitos se habían reunido en una sala comunitaria de Coyoacán para escuchar historias de juventud y reír juntos. Elvira recordó entonces los días en que, tras su silencio interior, había descubierto el poder de las propias historias para sanar heridas y estrechar lazos. Al caer el otoño, llegó la primera carta de un grupo de profesores de la Ciudad de México que pedían ofrecer una videoconferencia para que Elvira contara su experiencia. En las aulas, para inspirar a colegas que enfrentaban aulas desmotivadas y con pocos recursos. Aceptó sin dudar. Se plantó frente a una pantalla con el chal tejido por Daniela, que, en un gesto tardío de reconciliación, le había enviado un regalo navideño aquel año, y relató cómo había transformado el dolor de la traición en un motor para reconstruir no solo su propia vida, sino también la de su comunidad. Sus palabras, sencillas y cargadas de emoción, resonaron en más de 500 pantallas y al terminar, surgieron aplausos que llenaron el silencio digital. En una fría mañana de diciembre, antes de la celebración de fin de año en el Centro Cultural, Elvira recibió una visita inesperada. Su hijo Ángel se plantó en la puerta con los ojos embarrados, un ramo de flores y un sobre en la mano. Había llegado acompañado de Daniela, y ambos guardaban un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Al verla, Ángel dejó caer las flores al suelo y la abrazó con fuerza, sin medir su propia dignidad. «Mamá», susurró él con un hilo de voz, «no vine a pedir nada. Solo quería decirte que lo siento. Lo siento por todo. Me equivoqué al querer tu dinero. Me equivoqué al no verte más como madre que como cajero. Fui un mal hijo». Elvira lo sostuvo entre sus brazos, sintiendo el peso de los años y de las culpas contenidas. Daniela, detrás de ellos, enjugaba sus lágrimas con un pañuelo bordado. No hicieron falta más explicaciones. Todo se dijo en ese abrazo. Aquella tarde, madre e hijo recorrieron juntos las salas del centro. Ángel admiró las pinturas de Carmen, sonrió al ver los murales de los niños y se emocionó en el pequeño teatro subterráneo, donde un grupo de adultos mayores ensayaba una obra de teatro creada por Voces de la Abuela. Al despedirse, Ángel le cogió la mano. «¿Te puedo ayudar en algo?», preguntó sincero esta vez. «Solo quiero que sigas siendo mi hijo», respondió Elvira con una sonrisa, «y que no olvides nunca la lección que me ayudaste a aprender». Con el paso de los meses, la familia Mendoza fue recomponiéndose con nuevos cimientos, más firmes y llenos de respeto. Ángel se ofreció para coordinar la contabilidad del centro, Daniela se encargó de diseñar el sitio web, y Lucía encontró su vocación de periodista cultural colaborando con la asociación de su abuela y difundiendo las historias de cada persona mayor que recuperaba su voz gracias al refugio de la cultura. En una de las primeras reuniones del equipo de Voces de la Abuela, un hombre de 72 años contó entre sollozos cómo hacía años que no salía de su casa, tras la muerte de su esposa. Ahora, gracias al taller de canto, había descubierto que podía compartir su poema favorito con una audiencia que lo aplaudía de pie. Elvira, sentada en un rincón, recordó cada madrugada de sacrificio y cada lágrima vertida por la ingratitud familiar, y supo con certeza que todo aquel camino de dolor había conducido a un propósito mayor. Una tarde, mientras colocaba nuevos libros en la biblioteca del primer piso, Elvira tuvo la certeza de que sus mejores años aún estaban por venir. No por vanidad ni por egoísmo, sino porque había aprendido a hacer de su vida un regalo no ya para otros, sino también para sí misma. Había descubierto que la verdadera fortaleza no consiste en soportar el peso de todos los demás, sino en compartir las propias heridas para que el corazón de otros se llene de esperanza. Y así, con cada paso que daba por los pasillos llenos de colores y risas, Elvira Mendoza comprendió que la mayor victoria no es la que se logra contra los demás, sino la que se conquista contra el propio miedo, el miedo a ser feliz por uno mismo, el miedo a reclamar el lugar que nos pertenece, el miedo a soltar las cadenas invisibles de la complacencia. Lección de vida. Nunca permitas que el amor condicionado se convierta en tu prisión. Elige tu dignidad. Valora tu voz y date permiso para soñar con la fuerza de quien sabe que el cuidado de los demás no debe sacrificar el cuidado de uno mismo. ¿Alguna vez has tenido que decidir entre complacer a otros e seguir tu própria voz? Comenta-lo abaixo. Se gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para que esta mensagem chegue a alguém que precisa ouvi-la.